Dios les bendiga, queridos hermanos. Gracias por estar conectados con nosotros a través de la Escuela Profética para las Naciones. Y como cada viernes vamos a continuar con las clases del curso profético intermedio avanzado. La semana pasada iniciamos la lección número 1, el protocolo profético. Vimos el concepto del protocolo profético y también entendimos la importancia de aprender y entender el procedimiento del protocolo profético para saber el orden establecido en una iglesia, el orden que Dios ha establecido, porque Dios es un Dios de orden. Y es necesario aprender y entender estos procedimientos para saber cómo manejar los dones proféticos y específicamente la profecía. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corintios justamente para que ellos sepan cómo dirigir sus reuniones públicas. Porque como vemos, si leemos todas las cartas de Pablo, a la iglesia de Corintios justamente le habla sobre esto, porque fue una de las iglesias donde se había derramado tanto el Espíritu Santo, de tal manera que se habían llenado de dones espirituales. Y exactamente lo que más prevalecía eran los dones proféticos y el don de profecía. Y en esta parte del capítulo de 1 Corintios 14, él comienza justo hablando de las lenguas. Él se refería justamente por las lenguas angelicales que hablaban, que no entendían otros, y también había gente que estaba profetizando también en lenguas. Entonces él decía que se debían interpretar estas lenguas para traer edificación a la iglesia, porque él decía que la profecía edificaba a la iglesia. En el versículo 1 podemos leer, él dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo él pide y dice que profeticéis, ¿no? Dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu él habla misterios. Claro, él trae revelaciones a través de su Espíritu Santo. Pero el que profetiza, dice, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, él había visto que se estaban desarrollando los dones proféticos y todo, pero se estaban olvidando del amor. Por eso es que le dedica todo un capítulo sobre la preeminencia del amor. Siempre tenemos que aprender que lo que recibamos de parte de Dios tenemos que darlo con amor y no olvidarnos que los dones le pertenecen al Señor, vienen del Espíritu Santo para poder ser usados y edificar la iglesia, exhortar a la iglesia, consolar a la iglesia. Eso es los fines básicos de la profecía. Por eso es que Dios elige vasos donde va a poder derramar esto. Entonces, también vamos a ver que todo esto va a ser usado como una regla en las demás congregaciones también, más adelante y en estos tiempos, y va a depender de la necesidad que la iglesia tenga y el protocolo que ellos puedan establecer. Entonces vamos a empezar a explicar este procedimiento a través del versículo 29. Del versículo 29 vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando para que cada uno podamos entender cómo es que se desarrolla esto. En el versículo 29 dice, y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Sabemos que en todas las iglesias proféticas y donde haya ministerios proféticos siempre va a haber un profeta en eminencia, ¿no? Va a haber un gobierno de apóstoles y profetas. Pero específicamente en las compañías de profetas hay más de 1, 2 o 3 van a ser los profetas de la iglesia. Y a través de ellos Dios va a hablar. Y dice que los demás juzguen, porque siempre es a través de 2 o 3 que se va a confirmar la palabra de Dios. Y esta tiene que ser pesada conforme a su palabra. Y es fundamental juzgar la profecía para saber si realmente es una palabra que viene de parte de Dios. Seguimos en el versículo 30, donde dice, pero si a otro que está sentado le es revelado algo, que el primero calle. Entonces, hay un orden que Dios está estableciendo, que si hay alguien, dice, dentro de la iglesia sentado, es porque cuando el Espíritu Santo se está moviendo y se derrama el espíritu de la profecía, Él va a traer un mensaje, una profecía también a través de otra persona, para que éste pueda confirmar lo que los profetas están recibiendo. Y por eso les dice que el primero dice, que el primero calle, el que estuvo hablando antes. Entonces, es necesario aprender a manejar esto porque es parte del carácter
de una persona en el ministerio. Aprender a callar. Si hay otro que ya está hablando, entonces callemos. No interrumpamos. Dejemos que venga la palabra, ¿no? Entonces, si Dios habla y nos dice que hablemos, hablemos. Y entreguemos esta profecía, ¿no?, a los que van a juzgarla y pesarla. Y sabemos también que esto sirve para la práctica del autocontrol, del dominio propio, que es una de las características de tener el carácter de Cristo, y especialmente en los que van a ser llamados como profetas algún día. Tienen que entrar en ese entrenamiento. Luego seguimos el siguiente versículo, versículo 31, dice: porque todos podéis profetizar, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, ¿no? Sabemos que el Señor puede usar a cualquier persona, y no significa que la persona que está llamada solo a ejercer el don, el oficio del profeta, al que es llamado, donde es más amplio obviamente que el que tiene el don de profecía o del que es tomado por el Señor para dar un mensaje, sea el único que pueda profetizar, sino que también el Señor va a usar a cualquiera, al que Él quiera, porque es por la libertad del Espíritu Santo como Él quiera manifestarse en la iglesia. Luego seguimos, en el versículo 32 dice: los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Siempre va a haber el profeta en eminencia, va a haber los profetas de oficio, que están también ahí trabajando con los profetas, y los que se encargan de entrenar a la gente que tiene el llamado profético. Dice: los profetas pueden controlar sus profecías y actuar en orden, incluso guardar estas palabras para el tiempo exacto para luego compartirlas. Nosotros tenemos que ser muy despiertos a las cosas espirituales y muy conectados con la voz del Espíritu Santo, porque Él nos va a decir en qué tiempo compartirlos. A veces es para compartirlos ya en esa reunión, pero a veces Dios te va a mostrar algo o te va a decir algo, y es mejor, si tú no recibes de parte de Dios que debes compartirlo, guárdalo, porque es para que ores y para que veas en el tiempo correcto cuándo entregarlo. Es importante estar bien firmes en esto para no cometer ciertos errores, porque muchas veces nos adelantamos a las cosas, a decir: sí, yo he visto esto, o sí, Dios me ha dicho esto, y Dios no nos ha dicho que lo digamos, sino que oremos. Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Y justamente en el versículo 33 dice: porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. A veces Dios va a traer unas visiones o revelaciones que no todos lo van a recibir, entonces es mejor callar, es mejor no traer confusión. Y por eso es necesario sujetarnos a este orden del protocolo profético. Luego dice, en el versículo 37 dice: si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor, ¿no? El que es profeta va a saber seguir el orden de Dios, se va a sujetar. Dice: pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. Quiere decir que alguien que no está siguiendo el orden de Dios no puede ser reconocido como profeta, ¿no? Porque profetas que no manifiestan el orden divino es porque no están reconociendo el orden divino, ¿no? Es gente también que puede tener su vida en desorden. Entonces es necesario que se ordene primero. Y también, por causa de eso, si ellos no se sujetan al orden que Dios establece en una iglesia, van a traer confusión, van a traer problemas, van a traer división, ¿no? Y también van a manifestar más las cosas de la carne, ¿no? Ya no va a ser espiritual, sino carnal. Entonces, es importante que esto se aprenda para poder diferenciar, ¿no? Porque ahí dice Pablo que estos no sean reconocidos como profetas, porque todavía no han entrado en el orden de Dios y Dios tampoco los va a respaldar. Entonces es importante seguir esto y saber reconocer, porque muchas veces dicen: sí, el Señor me ha dicho, o siento en mi espíritu esto, y no es el Señor el que dice,
es tus emociones, las que todavía son carnales. Estás todavía no viviendo en el espíritu, sino conforme a la carne. Entonces lo que va a decir si realmente estás viviendo conforme al espíritu es que sigas el orden y que se manifiesten los frutos del espíritu en tu vida. Luego en versículo 39 dice: por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar y no prohibáis hablar en lenguas. Es importante profetizar, es importante que en una iglesia el Espíritu Santo tenga la libertad de hablar, no cerrar la boca ni de los profetas, ni de los vasos proféticos, ni de la gente que tenga un mensaje de parte de Dios. Solamente establecer un orden para transmitir los mensajes. Y no prohibamos que hablan en lenguas, porque si no, no podemos entrar en la conexión con el Espíritu Santo, porque él quiere que la gente viva conforme al Espíritu. Y a través de las lenguas es que nos conectamos con el Espíritu Santo. Dice, porque todo se debe hacer decentemente y con orden, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy y que hemos visto, y vamos a entender que es necesario para el aprendizaje de los dones proféticos y saber cómo manejar la profecía, y que en cada ministerio se establezca el orden divino de Dios. Dios les bendiga, hermanos, y que siga trayendo más revelación a través de sus enseñanzas, y que el Espíritu Santo nos guíe a seguir el orden divino de Dios en nuestras vidas y en nuestra congregación. Muchas bendiciones y feliz fin de semana para todos.